Se conecta con nosotros aquí en Telepacífico Noticias Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles OS. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Esteban. No, muchas gracias a ustedes por abrir el espacio para comentar estos hechos que nos tienen a todos los colombianos con mucho dolor. Esteban, ya se va a cumplir un año del feminicidio de Michelle Dayana, un caso similar al de Sofía, pero que ocurrió aquí en Santiago de Cali. ¿Cuáles son los patrones que se pueden identificar en estos casos? ¿Qué dicen las estadísticas, por ejemplo? Pues las estadísticas son muy preocupantes. Ocurrieron ya 18 días desde que ocurrieron estos nefastos hechos de la desaparición de Sara Sofía Delgado, y lo que estimamos por las cifras de promedios de homicidios de menores de edad en Colombia es que en estos 18 días otros 36 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados en Colombia. Hay un promedio de 2 niños asesinados al día. Es una situación que en algunas ocasiones reviste estas características macabras que nos conmueven profundamente a todos los colombianos, pero que se están presentando todo el tiempo, a veces de forma mucho más silenciosa. Gran parte de la violencia que existe contra niños y niñas ocurre en los ámbitos domésticos, y en lo corrido del año también registramos más de 10.000 casos de exámenes en medicina legal por violencia sexual contra menores. El año pasado se estimaron en el 2023 que se presentaron 54 casos al día de violencia contra niños y niñas, que suelen ser en entornos familiares, y que lo más preocupante, que más nos alerta desde la sociedad civil, desde Aldeas Infantiles, que venimos alertando estas situaciones desde hace mucho tiempo, es los índices de impunidad enormes que caen sobre estos delitos. Más del 94% de los crímenes que se cometen contra niños y niñas en Colombia quedan en impunidad. Esteban, ¿cómo han sido manejados estos crímenes por las autoridades, la comunidad, los diferentes actores como el sistema de la justicia, las instituciones educativas y las organizaciones sociales? Pues el manejo que le da la comunidad lo veíamos ahorita en escena. Cuando la comunidad toma justicia por mano propia es porque la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva a los hechos está siendo demasiado frágil. No queremos una sociedad donde sean las personas quienes salgan a hacer justicia cuando se presentan situaciones de esto. Queremos un Estado capaz de judicializar y encarcelar a las personas que son culpables de estos delitos, porque además, como lo vemos, en muchos casos son reincidentes que vuelven a cometer un delito como resultado de la negligencia del Estado para atraparlos, judicializarlos y poner las sanciones que la ley prevé. Entonces, los mecanismos que tiene el Estado son varios, pero la disposición política para implementarlos no está presente, y eso se refleja en estas cifras de 94%. Hay casos muy sonoros como este de Sara Sofía que nos duele a todos los colombianos. Bien. Pero como les decía, hay otros tantos que están ocurriendo permanentemente y que quedan también en el olvido. Este año la Fiscalía creó finalmente una unidad especial de investigación para delitos cometidos contra niños y niñas en Colombia. Esto fue algo que le ordenó la ley 2205 en el año 2022, que la Fiscalía no había creado. Finalmente la crea este año. Nosotros desde Aldeas Infantiles pusimos una acción de cumplimiento para que se cumpliera con ese mandato legal y se creara. Ya se creó la unidad, pero cuando hablamos con las personas en la Fiscalía nos cuentan que no se han ampliado los recursos. Esteban. Entonces, si no se invierten recursos, difícilmente tendremos justicia en casos como estos. Mire, Esteban, ya volvemos con usted porque precisamente el crimen de Sofía Delgado abrió el debate nuevamente sobre la implementación de la cadena perpetua para actos como este, especialmente si las víctimas son niñas y niños. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien visitó a la familia de Sofía, recordó que en el Congreso ya se había trabajado una iniciativa en este sentido. Yo creo que hay que empezar a hacer los debates de cómo no pensamos otra vez en la cadena perpetua. Eso lo hicimos, empezamos a trabajarlo y no se ha hecho. Pero este tipo de personas que son asesinos, violadores de niños y de jóvenes, esas personas deberían tener otro tipo de justicia, la cadena perpetua. Para el abogado Rodolfo Yanguas, especialista en derecho penal, son 3 delitos los que la Fiscalía debiera imputar al presunto asesino.
podía tener, en primer lugar, la desaparición forzada o en últimas el homicidio agravado y los actos sexuales violentos en contra de la menor. Sin embargo, el tema del feminicidio es un tema que es de muchísima complejidad, sobre todo al momento de hacer la calificación jurídica, y por eso muchísimas acusaciones se caen, porque la Fiscalía tiene que adecuar la situación muy claramente en el tipo penal. La sociedad clama por justicia y penas severas que eviten que crímenes como este se repitan. Colombia, como otros países del mundo, es estremecido por las noticias relacionadas con el asesinato de niños y niñas y adolescentes, quienes antes de morir fueron víctimas de violencia sexual. A continuación, les presentamos un resumen de los casos más aberrantes. El caso más antiguo y escabroso es el perpetrado por Luis Alfredo Garavito Cubillos, quien en 2001 fue condenado a 1.853 años de prisión por el asesinato de 172 niños, pena que posteriormente fue conmutada a 40 años. Garavito confesó más de 200 crímenes entre niños y adultos, pero las autoridades creen que la cifra supera los 300, incluyendo algunos ocurridos en Ecuador y Venezuela. Este monstruo murió en prisión el año pasado a causa de un cáncer. El 4 de diciembre de 2016, la violación y posterior asesinato de Juliana Zamboní, a manos al parecer de Rafael Uribe Noguera en Bogotá, conmovió al país, sobre todo después de conocerse los vejámenes a los que fue sometida y los intentos de borrar las huellas del crimen. Uribe Noguera finalmente fue condenado a 58 años de prisión. El 7 de diciembre de 2023, Michelle Dayana desapareció tras salir de su casa en Cali. La rápida reacción de su familia y vecinos permitió que su cuerpo fuera encontrado al día siguiente. El presunto responsable, Harold Echeverry, fue capturado y condenado por este crimen y otros denunciados tras su arresto y actualmente cumple su condena en una cárcel de máxima seguridad. A estos casos se suma el de Sofía, desaparecida hace 18 días, cuyos restos fueron encontrados en un cañaduzal en Candelaria. El responsable confesó su delito y ya se encuentra privado de la libertad. En casi todos los casos, las víctimas son niñas de sectores populares quienes fueron abusadas sexualmente. En Colombia, según Medicina Legal, durante 2022, 21.495 niños entre 0 y 17 años fueron víctimas de abuso sexual, de los cuales 197 exámenes médico-legales se realizaron en el Valle del Cauca. Pues seguimos conversando con Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS. Esteban, según su experiencia, ¿qué factores sociales y psicológicos suelen caracterizar a los agresores en estos casos? Pues generalmente estas circunstancias también están asociadas con comportamientos patológicos. Hay algunos casos, no siempre, pero también en algunos casos los cuadros de las personas que cometen estos delitos han sido a su vez víctimas de situaciones de este estilo. Por eso la lucha contra toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes es tan importante, porque cuando se está criando una persona en escenarios en torno a con violencias y con tratos violentos, agresivos, se aumenta la probabilidad de que esa persona a futuro se comporte de forma similar y que desarrolle actitudes sociopáticas. Ahorita en Colombia tendremos muy pronto un momento hito, así como estaba sucediendo pronto la COP16 en Cali. Vamos a tener un evento de esta naturaleza, pero enfocado a la eliminación de violencia contra niños y niñas. Es la conferencia de BAC, una conferencia interministerial en la que ya han confirmado representantes ministros de casi 100 países. Hay 194 países invitados. Esto lo organiza el Gobierno de Colombia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cancillería, en asocio con la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Suecia. Y aquí en Bogotá se va a suscribir un acuerdo internacional para eliminar las formas de violencia contra la niñez. Esas formas de maltrato y violencia, así sean sutiles, son aquellas que engendran también las condiciones para que los niños, al crecer, guarden rencores, guarden rabias, desarrollen comportamientos sociopáticos que se pueden ver reflejados en este tipo de crímenes execrables que ustedes mismos están contando ahorita. Y por supuesto, Esteban, ahí estaremos. Déjeme contarle que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es el común denominador en los casos de abuso, desaparición y muerte. Usualmente las víctimas residen en los barrios y asentamientos humanos más vulnerables de la región. El narcotráfico y los grupos armados ilegales serían los responsables de muchos de los casos de desaparición de niños y niñas en Colombia. Es una fuente de financiación de los grupos armados, porque una niña puede llegar a costar $2.000, son 8 millones por cabeza, es supremamente lucrativo y eso hace que estos grupos se financien desde allí. Por eso no estamos dando la cara hoy.
Son 3 las modalidades de desaparición. En una, las víctimas son asesinadas, como en el caso de Sofía, o con signos de violencia sexual. La segunda es aquella en la que no se vuelve a saber nada sobre el paradero de los menores, y la última son las asociadas a fiestas atractivas creadas por narcotraficantes que se aprovechan en la mayoría de casos por las condiciones económicas de su entorno. Hay otro tipo de desapariciones, y es que se van como 4, 3, 5 días a fiestas narco donde las explotan sexualmente, las violan, les pagan un poquito, ¿no? Pero ellas quedan pues absolutamente destrozadas por ese niveles de violencia que viven en esas fiestas. Según UNICEF, el 50% de los niños y niñas en Colombia viven en hogares de extrema pobreza, lo que los hace más vulnerables al consumo de drogas. Prefieren vender drogas que trabajar, e inclusive el asesinato entre ellos mismos ha incrementado porque todos quieren tener el control, sí, del punto, el control de las drogas, y eso que hace que la violencia esté tomando el control. Las violaciones con las niñas, demasiada desaparición. Incluso están contratando los mismos chicos de los mismos barrios para influenciar y sacar las niñas. Las organizaciones que alertan sobre 49 casos de niñas desaparecidas en Cali y municipios como Palmira, Andalucía, entre otros, piden estar atentos a las 3 características que los delincuentes utilizan. Una es la que más conoce la gente, que es la de la camioneta, la del carro, en que 2 hombres se bajan y la suben. La otra modalidad es la drogada, las drogan afuera del colegio o en los parques. Las montan a un carro o a un taxi y se las llevan. En ocasiones, los responsables de desapariciones presentan a las víctimas atractivas ofertas de empleo. Por eso, las organizaciones sociales piden a los adultos no dejarlos acudir solos a citas con desconocidos y a la institucionalidad realizar campañas preventivas. Entonces, instamos al gobierno local y al Estado que tengan temas de sensibilización en los MIOS, advirtiendo a la gente sobre las modalidades de desaparición. Según la Fiscalía General de la Nación, en el Valle del Cauca se investigan 279 casos de trata de personas, de los cuales 91 corresponden a Cali. Actualmente 60 desapariciones están inactivas y solo 3 están en ejecución de penas, es decir, condenados. 8 de la noche, 31 minutos. Continuamos acompañando a la población de Candelaria. Por eso regresamos al corregimiento de Villa Gorgona, donde se encuentra John Alex Henao a esta hora con la madre de Sara Sofía. John, por favor, le da un abrazo, un saludo solidario a ella y a todos sus seres queridos. Gigi, audiencia, nuevamente saludo especial. Saludamos a la señora Ladi y le extendemos un fraternal saludo de parte del equipo de Telepacífico Noticias. Sé que es un momento bastante difícil, pero quisiera saber qué quiere usted decirle a todas las personas que en ese momento nos están viendo y que los han acompañado. A todas las personas, a mi familia, a la gente de Villa Gorgona, a los corregimientos aledaños, darle las gracias, porque desde el primer momento han estado aquí, a la alcaldesa, a la gobernadora, a la policía, a todos los que han estado en este proceso, un proceso que no esperábamos, este proceso tan fuerte, pero sin cuestionar a Dios. Mil y mil gracias a todos. Y pedir a Dios, la justicia de Dios, la justicia divina y la justicia terrenal, que se haga justicia por la muerte de mi hija. Yo pido la cadena perpetua para él. Es un animal que no tiene perdón de Dios. Eso es lo que exijo. Muchas gracias, señora Ladi. Y tenemos también aquí a la alcaldesa del municipio de Candelaria. Toque de queda inicia a 9 de la noche, se extenderá hasta el día de mañana, pero también usted mencionaba que podría extenderse por varios días más. Sí, queremos primero hacer un llamado a toda la comunidad para que el caso de Sofía no sea tomado como un motivo de más violencia dentro de nuestra comunidad. Esta es una solicitud que no solo lo hago como alcaldesa, sino que lo hago en nombre de la mamá, en nombre de la familia de Sofía, por el respeto, por el dolor, pero también por el entendimiento y en la búsqueda de la paz en nuestro territorio. Es por eso que decretamos toque de queda, pero entonces, por el pedido de la comunidad, el sentir y el saber de que nosotros estamos en luto, pero además contener cualquier acción que haya
para que vaya a haber una revuelta o una zonada, pues entonces con el Consejo de Gobierno vamos a hacer todo el análisis para extenderlo. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a ustedes. Jessica Vallejo, alcaldesa del municipio de Candelaria. Continúa la velatón aquí a las afueras de la casa de los familiares de Sofía. Son muchas personas las que siguen llegando. También están elevando plegarias por Sofía. Y quiero reiterarles que en este municipio también se han decretado 3 días de duelo. En este tiempo también habrán diferentes actividades para honrar la memoria de la pequeña Sofía. Es toda la información desde el corregimiento de Villagorgón, aquí en el municipio de Candelaria. John Alex Henao, Telepacífico Noticias, la región todos los días. John Alex, muchísimas gracias por su conexión a esta hora, 8 de la noche, 34 minutos. Seguimos conversando con Esteban Reyes, él es el director de Aldeas Infantiles. Esteban, para terminar, ¿qué medidas preventivas y concretas se podrían implementar para detectar y actuar tempranamente en situaciones de riesgo, especialmente en comunidades vulnerables? Pues aprovecho para comentar que hoy que estuvimos en el evento preparatorio para la Conferencia Interministerial de Eliminación de las Violencias, la sociedad civil organizada a través de 3 plataformas que reúnen a más de 200 organizaciones de sociedad civil que trabajamos por la niñez y la adolescencia en Colombia, presentamos un documento con propuestas al gobierno nacional de alternativas para prevenir y combatir la violencia contra niños y niñas en Colombia. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 16.2, apunta por la erradicación de la violencia y en ese sentido Colombia tiene que avanzar. Le pasábamos una cantidad de propuestas en muchos frentes porque las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes desafortunadamente son múltiples, pero en el capítulo específico de violencias sexuales, que muchas veces también terminan en homicidios y homicidios de género, planteamos varias propuestas y quiero mencionar aquí algunas. Una tiene que ver con la revisión del sistema de justicia. El sistema de justicia en Colombia tiende a revictimizar a los niños que han sido víctimas de violencia, tiende a tener unos plazos larguísimos que además derivan en un 94% de ocasiones en impunidad y tiende a tener unos mecanismos que no están adaptados a los procesos que se deben tener para la investigación específica de delitos contra niños. Ahí hay un punto neurálgico en reducir la impunidad. Se habla de cadena perpetua, estaban hablando ustedes de medidas de ese estilo, pero nosotros también pensamos que sí hay cadenas perpetuas, pero los indicadores de impunidad siguen siendo por encima del 90%, pues de nada sirve pensar que poner una pena más grande va a reducir estos delitos. Lo que sí los puede reducir, más que subir las penas y poner unas penas gigantescas, es que las penas se cumplan, es que realmente se judicialicen a las personas que han cometido estos delitos y que los índices de impunidad bajen drásticamente. Para eso se necesita una revisión del sistema de justicia y se necesita una inversión de recursos financieros destinados específicamente para estas acciones. Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, muchísimas gracias por todo esto que nos ha compartido hoy en Telepacífico Noticias. Muchas gracias a ustedes y desde Aldeas Infantiles y toda la sociedad civil, nuestra solidaridad y nuestras condolencias a la familia de Sara Sofía Delgado y de todos los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de múltiples delitos en Colombia.